Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Hoy, hoy 2 de abril de 2024, la doctora Silvia Marcos manda un saludo muy especial a todos nuestros escuchas, a todas las personas que forman parte de este seminario, y quiere mencionar que pues está muy contenta de que inicie la lectura del capítulo 1, el primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, la doctora Márgara Millán. La doctora Márgara Millán es una gran amiga de la doctora Silvia Marcos, una compañera en la búsqueda académica por darle notoriedad a estos feminismos descoloniales durante más de 30 años. Y bueno, permítanme decir una breve semblanza de la doctora Márgara Millán. Es socióloga, doctora en antropología social, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de trabajo han sido movimientos sociales y géneros, zapatismo, la crítica a la modernidad. Entre sus publicaciones están Desordenando el género, Descentrando la nación, El zapatismo de las mujeres indígenas y sus consecuencias, publicado en 2014, Las derivas de un cine en femenino, publicado en 1999, y ha sido coordinadora de la publicación Prefiguraciones de lo Político de 2018. También hay que reconocer que es fundadora de Con Nosotros, una fundación muy importante para la visibilización, la rehabilitación de personas que tienen eh, parálisis cerebral, y con quienes hemos trabajado maravillosamente en varias ocasiones en el Dragón de Jade, haciendo teatro. Yo siempre he agradecido mucho la colaboración con nosotros y con los jóvenes artistas que han formado parte de su organización. También es importante mencionar que actualmente está muy activa promoviendo una acción por Palestina en Morelos, y también como académicas con Palestina contra el genocidio. Es un honor para nosotros presentar a la doctora Márgara Millán. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera decir unas palabritas antes de que empecemos a leer el capítulo. Bueno, en primer lugar, pues festejar este libro de Silvia Marcos con un título tan potente, Una poética de la insurgencia zapatista, ¿no? Y que cuando nos adentramos en los capítulos, pues en realidad se habla de las mujeres zapatistas, de cómo se han organizado, de lo que han hecho y de lo que Silvia Marcos como mujer urbana, mestiza, eh, digamos académica, feminista, ha ido aprendiendo a lo largo de estos años y entonces ha ido como modificando en términos de sus feminismos, ¿no? Em, la introducción, que ya fue acá expuesta muy bien por Julián, me parece que hace 2 sesiones o algo así, me parece que es también muy importante porque ahí Silvia nos explica pues justamente eso, cómo ella cuando revisa sus textos que ha ido haciendo a lo largo ya de casi 30 años en el acompañamiento del movimiento zapatista, eh, ha ido cambiando su manera de pensar lo que debe ser una intervención, digámoslo así, de una intelectual, ¿no? Se ha ido moviendo de una escritura como más académica hacia una escritura, lo podemos llamar como em, donde ella pone el cuerpo, donde ella nos deja ver cómo la escucha paciente y la recolección de palabras que hace de las intervenciones de las mujeres zapatistas y que ya estaba haciendo antes en la escucha de las mujeres indígenas en otros contextos, porque hay que recordar que Silvia Marcos pues trabaja también mucho con la teología
digamos, india y la teología de base, y que ahí también tiene su foco de atención es cómo las mujeres indígenas han ido recuperando la noción tan, digamos, occidental y tan moderna que encontramos en un concepto como el de género y cómo han podido ahí eh, impactar, eh, digamos, en reverso, ¿no? O sea, no es que las mujeres indígenas estén asimilando conceptos, digamos, acríticamente y de esa manera incorporándose al flujo de la modernidad, sino que más bien han seleccionado conceptos para potenciar su forma diversa de estar y de actuar en el mundo. Ujú. Y eso, pues, ya lo venía haciendo Silvia Marcos cuando aparece el zapatismo y ella nos relata en la introducción, que es muy bonita, pues cómo a ella y a Jean Robert el zapatismo les impacta profundamente porque de alguna manera reconocen en las palabras y en las prácticas que están en ese movimiento, pues cosas que ella y él habían ido detectando en su crítica a la modernidad, ¿no? Y en Silvia en particular me gustaría resaltar cómo ella misma hace un camino autocrítico en el sentido del feminismo, ¿no? De cómo hay un cierto feminismo hegemónico que a ella nos dice ya le molestaba un poco en los años 70 y tantos, en 1975, cuando se hace este encuentro de mujeres en la Ciudad de México, cuando justamente pues se funda, ¿no? Como el Día Internacional de las Mujeres por la ONU y hay una cosa importante, pero al mismo tiempo hay una intervención muy contrastante por parte de una de las compañeras que intervienen ahí y que es una compañera indígena. Entonces, la introducción nos deja ver, en primer lugar, una intencionalidad crítica de Silvia Marcos que busca, nos lo dice en muchas partes de la introducción, y lo estoy trayendo aquí porque va a tener que ver con lo que vamos a leer ahora, por salir del corset de, de la, del discurso académico, de la forma académica de plantear las cosas, eh, y de al mismo tiempo que salir ella, relevar que las alocuciones, las palabras, lo que ella llama este episteme de la oralidad, la manera de decir las cosas de las mujeres indígenas es otra forma de teorizar. Y lo dice muy bonito cuando hace el símil con esta idea de las palabras son como piedras de jade, ¿no? Que tenemos que ir colectando. Me gusta también esta idea de la colección, porque Silvia Marcos hace eso, colecta, colecciona palabras, enunciados, frases que pueden parecer muy simples, pero que si las pensamos tienen una gran dimensión ontológica y filosófica. Entonces, bueno, esa introducción me parece que es muy importante para entender lo que nos está presentando Silvia Marcos en este libro, una poética de la insurgencia zapatista a través de sus mujeres, y para entender también la organización del libro, que yo no sé si ustedes han hablado de eso, pero el libro tiene 4 partes. No es, digamos, casual que inicie Silvia con eh, un artículo que ella trabaja en el 2011 sobre el primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, que es un congreso que ocurre en el año de 1997. Eh, y que después, digamos, de esta primera parte, que empieza con este artículo que se llama Escuchando las zapatistas, pues se vaya a la segunda parte caminando con las mujeres zapatistas, donde ya es como una dimensión más adentro de las mujeres zapatistas. La tercera parte dialogando con las feministas, que es un poco
de qué manera las zapatistas empiezan a interpelar al feminismo y cómo lo entiende Silvia Marcos. Y finalmente, la cuarta parte, falta lo que falta, que, ojo, termina con lo que falta, ¿no? Que es realmente transformar las relaciones de género, transformarla en relación al horizonte de la Ley Revolucionaria de Mujeres, que ya plantea ahí, pues, una intervención muy, hoy diríamos, interseccionada, porque es una ley que le habla al Estado mexicano y a su nacionalismo, a los patrones, a la clase dominante, pero también le habla a sus comunidades y el ordenamiento de género comunal, y también le habla a la organización zapatista, ¿no? A la organización revolucionaria. Entonces, lo que falta tiene que ver con eso que está en curso, cambiar las relaciones de género, que son la base de la sociedad. La idea del otroa, que también es un desplazamiento en relación al ordenamiento de género, ese regreso o esa recuperación o esa actualización de la fluidez de género. Y finalmente, la pregunta sobre si esas luchas zapatistas de las mujeres son feministas o si más bien vamos hacia lo que dijimos en un libro que editamos con Silvia y las compañeras de la red de feminismos descoloniales, que si estamos yendo en realidad más allá del feminismo. Entonces, bueno, dicho eso, nos vamos a concentrar hoy en el capítulo primero, que es breve, es un capítulo pequeño, pero donde yo quiero resaltar que Silvia elige empezar con el impacto ya de las mujeres zapatistas indígenas con sus colegas, con sus pares, con las compañeras indígenas de muchas otras comunidades que conforman el Congreso Nacional de Mujeres. Hay que posicionar también aquí que ese Congreso Nacional de Mujeres Indígenas fue el primer congreso nunca antes habido, es decir, que fue un producto directo del movimiento zapatista, fue un remesón que el movimiento hace a todas las otras comunidades que están pues en otros estados, que tienen otras lenguas, que tienen otras tradiciones, pero que se reconocen en lo que el movimiento zapatista está diciendo, ¿no? En el ya basta de el 94. Y que muy pronto, si lo vemos así, en el 97 ya produce que se conforme un congreso solo de mujeres, al cual también debo decir, invitaron solamente, Silvia lo dice en el texto, solamente algunas interlocutoras mestizas, ¿no? Y Silvia Marcos fue una de las invitadas. Entonces, me parece que ya con esto podemos empezar la lectura, y yo voy a ir deteniendo poquito y después hacemos la tertulia, ¿ok? Y muchas gracias. Además, quiero agradecer mucho el trabajo que hacen constantemente tanto Jesús como Alicia, ¿no? Porque sin su organización, sin que nos manden a todos pues el programa, el material, todo, pues este espacio no sería posible. Y que es un espacio realmente, pues que yo valoro mucho porque es totalmente autoconvocado, depende de nuestra voluntad y eso es muy importante hoy día. Bueno, Gracias. pues gracias, Márgara, por aceptar esta invitación nuevamente. Y le voy a pedir a Carmen Busto que si puede ser la primera en leer. Sí, gracias. Buenas noches y pues es un placer estar aquí para escuchar a Márgara y leer este texto de Silvia Marcos. Capítulo 1, Primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas. Guardo un entrañable recuerdo de aquella ocasión. Decidí sumarme a la caravana desde la Ciudad de México. En el autobús viajaban mujeres provenientes de regiones indígenas de todo el país.
Cientos de kilómetros recorrimos durante toda la noche para llegar a primera hora de la mañana. Recuerdo ese evento como algo inaudito. Mujeres de 26 pueblos indios llegadas para conformar una nueva organización política. De ellas como mujeres y simultáneamente como representantes indígenas. En los últimos días de agosto de 1997 tuvo lugar en Oaxaca el primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas. La agenda era clara: que las mujeres indígenas de casi todo el país unieran sus voces para reclamar derechos, para denunciar abusos y también para proponer cambios en su situación de mujeres. Y así fue. Se dijeron: nunca más un México sin nosotras. El Congreso fue organizado de tal manera que permitió que las mujeres tomaran la palabra públicamente, reflexionaron en voz alta, formularon sus quejas e incluso se cuestionaron a sí mismas. Lo más interesante se dio en las mesas de trabajo, en las cuales las respuestas a preguntas preseleccionadas permitieron adentrarse en esos universos de mujeres, pobres e indígenas. A través, pero también al margen de esas respuestas, se oyeron propuestas ancladas en la visión de nuevos horizontes, reclamos de derechos no atendidos, denuncias de abusos cometidos. Siguiendo con el espíritu de nuestros antepasados, nuestras antecesoras eran gobernadoras, sacerdotisas y diosas. Siéntanse en su casa, compañeras. Es una cita de una de las compañeras. Las palabras de las congresistas aquí citadas corresponden a notas de trabajo de la autora, a menos que se indique otra fuente. Con estas palabras se dio la bienvenida al casi medio millar de mujeres indígenas que habían acudido de todas las regiones del país. Eran purépechas, totonacas, tzotziles, celtales, tojolabales, mazatecas, mijes y mixtecas, huicatecas, ñañús, otomí, driquis, nahuas, zapotecas, zoques, choles, tlapanecas, mam, chatinas, popolucas, amuzgas, mazaguas y más. Venían también de muchos estados: Chiapas, Veracruz, Puebla, Michoacán, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca, Distrito Federal, Estado de México, Sonora, Hidalgo, Jalisco, Querétaro. Hermanas, los pueblos sin voz ni mañana nacimos. Ganamos el derecho de ser escuchadas, por eso llegamos hasta ustedes. Representamos las bases del apoyo del EZLN. Venimos a escuchar su palabra y a conocer su lucha. Así se presentó la delegación zapatista. Representantes de las diversas organizaciones de mujeres indígenas ahí presentes respondieron: nos sumamos a la lucha que han iniciado. Si los de Chiapas iniciaron una lucha, no lo están haciendo solos, porque ellos, no solo por ellos, sino por todos nosotros los indígenas. Guadalupe del EZLN contestó: ustedes, compañeras, son parte de nosotras. Era evidente que las zapatistas eran una fuente de inspiración para todas las indígenas presentes, ya que el 1 de enero llegó la luz, nos abrió los ojos, decían. Esperaban compartir un poquito de esa luz. Largas filas se formaron para acercarse con respeto a hablar con ellas. Desde los discursos iniciales se manifestó la intersección entre el género y la etnia.
En la teoría feminista de la posicionalidad, el objetivo de demandas y luchas debe construirse alternativamente desde perspectivas ya sea de género, de etnia o raza para bell hooks o de clase. Este objetivo no es fijo, sino que se presenta en fluidez. Hoy estoy en la posición en que la etnia demanda prioridad, mañana la clase impone sus exigencias y ciertamente el género será prioridad en otra ocasión. No es siempre en el mismo orden, ni siempre las prioridades van de una a la otra. En el feminismo, cuando se es mujer indígena y pobre, esas prioridades se entrelazan con fluidez. Eso pasó en el Congreso Indígena de Mujeres. En varias ocasiones durante el Congreso, este fue el estilo de las intervenciones. Ciertamente oímos decir que las mujeres debemos tener muchos hijos para dar muchos miembros a la lucha. También escuchamos la queja como si fuera, ¿sí? ¿Es ahí? Como si fuera un hecho que las feministas no queremos a los hombres. Nosotras queremos luchar también con nuestros compañeros. También se dijo, diariamente luchamos porque nuestros derechos como mujeres y especialmente como indígenas sean reconocidos. En la mayoría de las intervenciones destacaba una conciencia. En la mayoría de las intervenciones destacaba una conciencia feminista que también incluía la reivindicación de Fluir. los derechos indígenas. ¿Cuál es la? No es uno o dos a la vez Per- en Perdón, posiciones perdón, móviles. Busto, María del Carmen, creo que se perdió un poco tu audio. No sé si pudieras volver a decir del de más de un debate desde ahí. Sí, más de un debate feminista empeñado en decidir cuál es la prioridad, el género o la clase, la etnia o el género. No es uno o el otro, sino todos a la vez, en posiciones móviles. No queremos solamente el cambio en las relaciones de género, queremos un cambio en los patrones de opresores oprimidos que permean todas las relaciones sociales y económicas. Algunas mujeres parecían privilegiar ya las demandas de los pueblos indios o aquellas de los pobres y marginados, pero la mayoría no hizo esto sin incorporar los derechos específicos de ellas como mujeres. Algunas de las demandas consignadas en las relatorías eran que el hombre no maltrate a la mujer, que cambiemos desde la casa, que la educación sea igual para hombres y mujeres, que estas propuestas se den a conocer a las jóvenes para que sepan cuáles son sus derechos. El gobierno no nos respeta, pero muchas veces ni nuestros esposos ni nuestros hijos. Lo personal es político, decíamos desde los inicios del feminismo en los años 70. Hay que comenzar en casa, en el dominio de lo privado. Y a ver si puedo hacer aquí un comentario. O sea, hasta acá Silvia está desarrollando, si ustedes se fijan, lo que es una conciencia situada de mujeres indígenas en nuestro país. Y lo está haciendo también trayendo al texto, pues, cómo las feministas han pensado eso que ella llamó el feminismo de la posicionalidad, ¿no? Eh, ¿Qué está tratando Silvia aquí? Está tratando el asunto de que la contradicción de género, es decir,
la contradicción entre masculino o femenino o entre hombres y mujeres, que es una contradicción que articula relaciones de poder y que, digamos, subordina a lo femenino o a las mujeres al orden masculino o de los varones, eh, es un ordenamiento que no deja de estar presente en el discurso de las mujeres indígenas que está ella analizando, pero que al mismo tiempo no puede ser separado de los otros vectores de opresión que generan esa posición mujeres indígenas, ¿no? Mujeres indígenas es una posición que está siendo, digamos, no solo subordinada por lo masculino, sino también por las relaciones de opresión que se generan por el racismo, por el colonialismo y por el ordenamiento capitalista, ¿no? Entonces, de muchas maneras, esos tres órdenes van a aparecer en las alocuciones de las mujeres. Y lo que ella está señalando de manera muy precisa es que en ningún momento se pierde la conciencia de, lo voy a decir como lo dicen las mujeres zapatistas, la conciencia de como mujeres que somos, ¿no? Como mujeres que somos, vivimos todas estas opresiones. Entonces, es un ejemplo vívido de esto que en la teoría las feministas llaman la posicionalidad de los vectores de opresión, ¿no? Ella de alguna manera nos está diciendo, aquí tenemos esa teoría, pero en la práctica, en lo que nos están diciendo estas mujeres, aparecen todos los ordenamientos de opresión y ellas no dejan de lado el hablar como mujeres. Y aquí ella hace, digamos que está hilvanando eh, y está atando cabos en relación a, pues las feministas decíamos en los 70 lo personal es político, y aquí estamos viendo cómo estas mujeres también traen eh, el espacio de su casa, la relación con sus compañeros, con los maridos, con los padres, con los esposos, a lo que hay que modificar en todo este ordenamiento de opresiones, ¿sí? Eh, Podemos seguir con varias veces escuché. Le voy a pedir a Alicia Dorantes que si puede seguir. Me cuesta mucho trabajo leer, mejor otra persona. Muy bien. A María del Rocío García. ¿Sí se escucha bien? Ok. Varias veces escuché cosas como, los hombres, ellos también tienen que conocer nuestros derechos, que los hombres sepan nuestros derechos porque a veces ellos nos impiden. Y ajá, compañera, y ajá, compañera Driki, dice en la mesa, queremos que se respeten usos y costumbres. Debemos guardar nuestras tradiciones, nuestras ropas. Y señala su huipín largo de bordados multicolores. Continúa su discurso diciendo, también las mujeres y las niñas tienen sentimientos y se nos tiene que respetar nuestros sentimientos e ideas. Realmente somos igual que ellos y podemos hacerlo mucho mejor que ellos. Las mujeres tenemos el derecho al descanso, a la salud, pero a veces nosotros mismas, ni nosotras mismas no, lo sabemos. A la pregunta de cuáles son algunos de sus derechos, una mujer totonaca contesta, si queremos casarnos o no, si queremos seguir estudiando, si queremos tener hijos, ¿cuándo? Se oyeron las tonalidades de lenguas generalmente habladas en secreto y en la clandestinidad, fuera del alcance del oído mestizo que las desautoriza y desprecia. Ahora resuenan en un espacio público y político. En chochoteca y en náhuatl oímos discursos inaugurales y las respuestas en mije, tzotzil y zapoteco. Las invitadas no indígenas escuchábamos preguntándonos, ¿quién en México no tiene ni sangre ni parentela india? Queremos que ustedes
empieza otra cita. Queremos que ustedes conozcan la situación difícil que vivimos. Saludo a nuestras hermanas indígenas que se organizan por una vida con dignidad. Vivan las mujeres organizadas. Las vi y las oí. El hecho es que tantas mujeres indígenas el hecho de que tantas mujeres indígenas tomaran las palabras y estimuló a las otras a decidirse a hablar también, en español, con trabas y vacilaciones. Se motivaban y reforzaban unas a otras, y así se sobreponían a timideces propias del ser mujer, india y pobre. Tomar el espacio público requiere mucha fuerza, decisión y empuje. Si a mí, solo por mi condición de mujer, me ha costado tanto, ¿qué peso cargan esas mujeres? ¿Qué lastre? Por eso es tan admirable verlas erguidas, hablando con voz fuerte, demandando derechos, denunciando abusos, aún y más aún cuando buscan con dificultad la palabra adecuada, la pronunciación correcta, el tiempo del verbo y el género gramatical de cada palabra. Atreverse a hablar en público con esas limitaciones, mi mayor respeto, pero también se cuestionaron a sí mismas. En nosotras está el cambio. O la educación comienza desde nosotras porque somos madres. ¿Quién decide en la casa? ¿Quién decide en la casa la comida? Pues nosotras. ¿Quién decide en la casa los trabajos de los niños? Pues nosotras. ¿Quién decide quién sigue la escuela y quién no? Pues nosotras. Palabras de mujer Triqui. La escuché decirlo tal cual. El ritmo de sus tres alocuciones, sus repeticiones y reanudaciones me recordaron a la poesía náhuatl antigua. ¿Cuántas veces los discursos del Congreso se estructuraron de estas formas de una oralidad ancestral indígena? Y no solo en los discursos formales, sino cada vez que alguna mujer tomaba la palabra. La palabra vibraba con esos ritmos orales. La palabra, así con mayúscula, es casi sagrada en las tradiciones orales. Con la palabra no se juega. No son, como lo son a veces para nosotras, puras palabras. A las palabras se las lleva el viento, dice un refrán. Para que el que cree esto, el peso y la solidez son un privilegio de lo escrito, lo firmado, lo que se puede volver a leer tal cual. La mentalidad se conforma con una mentalidad alfabetizada. A eso se debieron los desencuentros entre mujeres indígenas y no indígenas invitadas y observadoras. Estos desencuentros no fueron forzosamente explícitos. Más bien las invitadas pensaron frecuentemente que el discurso era circular, repetitivo y que no se lograba gran cosa. Las indígenas escuchaban la palabra repetida esta, redundante, grabada en sus corazones, las nuevas posibilidades de las mujeres indias y pobres. Si nos podemos detener ahí tantito, porque aquí hay un hilo que va a ser recurrente en el análisis de Silvia Marcos, ¿no? Que tiene que ver con esto que ya hemos planteado, que es la epistemología de la oralidad. Y cómo las mujeres, aunque sean feministas y aunque estén en ese encuentro y estén con la mayor disposición de escuchar, no pueden escuchar. Lo que escuchan les parece reiterativo, les parece repetitivo. Lo que nos está mostrando ahí Silvia es la confrontación de dos conciencias, nos dice, ¿no? Una conciencia ya alfabetizada, ¿sí? Y una conciencia que teje a través de las palabras de una y de otra manera, que usa en otras partes, Silvia nos va a decir, que usa la reiteración, el ritmo, la metáfora, ¿no? Entonces, esa es una de las principales limitaciones, diría yo. La otra aparece más arriba. ¿Limitaciones de quién? Pues de la escucha feminista que se quiere acercar a, eh, a la potencia de las mujeres indígenas y su discurso, ¿no? La otra limitante apareció arriba, ¿no? Tantas lenguas indígenas que se pueden escuchar ahí y no entendemos ni una sola. O sea, contrariamente a pensar que las mujeres indígenas son monolingües, las que somos monolingües somos nosotras, las mestizas que solo hablamos castellano.
que solo entendemos el español, que viviendo en un contexto donde hay más de 60 lenguas, es decir, culturas, es decir, formas de vida, solo conocemos y entendemos una. Pienso que esas dos contradicciones aquí están planteadas pues muy suavemente, ¿no? Como para decir esa sorpresa, esa torre de Babel, todas estas lenguas, que también implica, si nos vamos un poco más a profundidad, pues la manera en que la cultura dominante, que es la nuestra, agrupa en una generalización abstracta y homogenizante todas las diferencias de lo que denominamos lo indígena, ¿no? Me parece que las mujeres indígenas hoy han avanzado muchísimo en la deconstrucción de ese monolitismo, ¿no? De esa generalización, cuando se nombran por por su etnia, por el nombre de su lengua, y cuando establecen también que aunque son iguales, son diferentes. Este es otro hilo que Silvia Marcos va a desarrollar en todo el libro, ¿no? Aunque puedan compartir un mismo lugar de expoliación, de subordinación, de dominio, cada una de ellas tiene su diferencia cultural, su riqueza propia, ¿no? Entonces, esto es muy interesante esto, ¿no? Eh, ya, podemos seguir. Y grabar en sus corazones, como se oye repetidamente en los discursos de las mujeres indias, no implica la sentimentalidad dulzona de las emociones que nosotras asociamos con el corazón. Cuando las mujeres indígenas hablan de que nos da tristeza en nuestros corazones, están hablando de las funciones intelectuales y de memoria que nosotras asociamos con el cerebro o la mente. El corazón, en más de una etnografía contemporánea, guarda todavía las funciones del teyolía. Según López Austin y muchos otros investigadores del México antiguo, el teyolía era la sede de la razón, la inteligencia, los recuerdos, la vida. En la oralidad, las palabras tienen peso y solidez. Un desparramiento de jades, llamaban metafóricamente los antiguos a las exhortaciones dirigidas a los jóvenes de la sociedad mexica. Estos discursos rituales eran puras palabras, palabras jade, atesoradas como piedras preciosas que resisten el paso del tiempo. Las formas orales, la redundancia del ritmo y el paralelismo me envolvieron durante esos días. Más aún, los errores de sintaxis y de pronunciación en español cumplieron generalmente la función de poetizar el discurso, de volverlo más musical y rítmico. Es el recurso de las amonestaciones y pláticas como los Ilamatlatoli y los Huehuetlatoli, llamado por los estudiosos testimonios de la antigua palabra. Su finalidad es enseñar algo, pero con belleza musical. Pasar la tradición como la historia del Tohuenyo, el del libro 3 de Fray Bernardino de Sagún, 1964, con mitos e historias que a nosotros quizá nos parecen circulares y repetitivos. Aún los reclamos de desatención en los centros de salud llegaron revestidos y animados de musicalidad. A nosotras, como no podemos hablar bien, ellos no nos hacen caso. Nosotros tenemos el idioma y es muy valiosa nuestra idioma. No nos avergonzamos de nuestra idioma. Yo me siento orgullosa de tener idioma, que es el mixteco, pero a ellos no les gusta. A ver, aquí vamos a intervenir de nuevo, ¿no? Pues acá Silvia es la estudiosa de esto que ella conoce muy bien, ¿no? Esto que nos refiere como el Ilamatlatoyi y el Huehuetlatoyi, ¿no? Que es una forma de educar, es una forma de socializar la experiencia, pero también de educar a la persona con la que hablamos, ¿no? Em, y
hay otra, esto ella lo estudia y tiene ese libro maravilloso de Tomado de los labios, ¿no? En donde pues está trabajando eso como la estructura del pensamiento y de la forma, digamos, de entender al mundo mayense o mesoamericano, ¿no? Y ella se ve fascinada porque todo eso se reproduce a través del español, a través de cómo se habla el español, ¿no? Entonces, esta idea de que, por ejemplo, feminizamos al idioma, ¿no? Es la idioma, es nuestra idioma. Y cómo en en la afirmación de estas mujeres que se quieren organizar y que se sienten inspiradas por la lucha zapatista para cambiar la realidad social en la que vivimos todas y todos, en esa intención no está el desincorporarse de sus propias formas, ¿no? De muchas maneras surge esta idea de que están orgullosas de la idioma, pero también de su vestimenta, también de sus costumbres, también de sus formas, ¿no? Entonces, el horizonte que aquí se empieza a dibujar, que es el horizonte que permea toda la revuelta zapatista, pero que en las mujeres también es muy, muy eh, clara y muy, a ver, ¿cómo decirlo?, enraizada, es la idea de lo que queremos es un mundo donde nuestras formas puedan florecer, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras formas de estar en el mundo puedan florecer, ¿no? Esta idea creo que es muy importante. El orgullo, ¿no? Que ellas posicionan en cada lugar y que distinguen de lo que es eh, la situación de pobreza o la situación de expolación que reciben del Estado mexicano y de las estructuras, digamos, de clase y de subordinación étnica para no hablar de racismo, ¿no? Listo, podemos continuar. La forma pura de la oralidad poética. Las denuncias de los abusos del ejército fueron las más frecuentes. En varias zonas del país, el ejército viola los espacios y los derechos elementales de la gente. Se le acusa a los soldados de robo y otros crímenes. Violan a las mujeres. Cuando la mujer sale a la milpa, la agarran por la fuerza. Luego la dejan embarazada nomás así. Eso en Loxichas, Oaxaca. En algunos lugares ponen sus campamentos donde está la milpa. Cuando van a buscar la leña, van a seguir a la señora y la violan. Eso están haciendo allá en la zona del Marqués de Comillas, en Chiapas. Estas quejas se expresaron más frecuentemente en los estados de Guerrero, Oaxaca y, por supuesto, Chiapas. Suplica a la compañera de otra comunidad de Oaxaca que nos uniéramos a exigirle al gobierno que todos los militares regresen a sus cuarteles. Se exige que el ejército abandone los municipios indígenas. Puntualiza otra indígena. Compañeras, dice Guadalupe de la delegación zapatista, queremos que nos ayuden a buscar una forma de retirar el ejército. Queremos sus fuerzas, compañeras, para poder avanzar. Las demandas también incluían frecuentemente el acceso a la capacitación, a la educación. No hay escuelas en mi región, dijo Andrea Lorenzo, zoque de la región fronteriza con Guatemala. Me veía con mirada intensa, casi dura. No podía decir mucho más español, pero en su forma de pararse, de verme, estaba la exigencia. Con su lenguaje corporal interrogaba. ¿Cómo se le puede ocurrir al gobierno de no tener escuelas para los niños? ¿Cómo quisiera haber hablado Soque para platicar a fondo con ella? La comandante Ramona fue recibida con veneración. Todo mundo se acercaba a tocarla, a darle flores de cempasúchil, a hacerle peticiones. Una santa viva.
Al hacer su discurso inaugural, Ramona entró al auditorio materialmente sostenida por todo un contingente de zapatistas que la protegían de periodistas, curiosos y devotos. Se había transformado en el epítome de las luchas desesperadas de los más desposeídos. Era india, era pobre y era mujer. Recuerdo a Ramona justo antes de leer su discurso. Empieza hablando espontáneamente. Dice: pues bien, pues está bien, compañeras. Venimos varias indígenas pobres, varios pueblos indígenas pobres. Luchemos juntos lo que queremos, porque si hay muchas divisiones, no se puede. Hay que unir más, hay que organizar más, hay que enlazar más. Las mujeres no tienen valor para hablar, para organizar, para trabajar, pero sí podemos, las mujeres, trabajar con mucho cariño por los pueblos, con los pueblos. Muchas resistencias tuvimos que vencer para venir. Les da miedo nuestra rebeldía. Por eso en el EZLN nos organizamos para aprobar la Ley Revolucionaria de Mujeres. No quieren que nosotros participemos como ellos. Su discurso fresco está puntuado por el acento tzotzil. Su cadencia es la de esa lengua. Todo el mundo sabe que Ramona fue la primera zapatista y que la Ley Revolucionaria de Mujeres se debe en mucho a sus esfuerzos. El zapatismo no sería lo mismo sin sus mujeres rebeldes y nuevas. Hace una pausa y finaliza. Las indias también hemos levantado nuestra voz y decimos: nunca más un México sin nosotras. Nunca más una rebelión sin nosotras. Nunca más una vida sin nosotras. Bibliografía. No, ya no, esa ya no. ¿O sí? No, esa ya no. Pues un último comentario, quizá situar el texto en el decurso del movimiento zapatista, ¿no? Este texto lo publica Silvia en el 2011, pero yo les decía, el encuentro es del 97. En esos años, si ustedes recuerdan, pero a lo mejor no lo tienen muy presente, el movimiento zapatista estaba dirigido a transformar el Estado-Nación mexicano, ¿no? Eh, es todo un primer periodo de movilización donde el discurso general del zapatismo, por ejemplo, a través del subcomandante Marcos, pero también de los otros comandantes, es como regresar a la Revolución Mexicana. Acuérdense que en ese momento los asentamientos que ellos producen se llaman Aguascalientes y tiene que ver con la idea de refundar a la nación, recuperar la historia de la Revolución Mexicana y fundar una nación que realmente tenga como un componente generativo de lo que la nación es o puede ser a los pueblos indios. Entonces, las mujeres están también en ese ímpetu, ¿no? Están en el ímpetu de cómo constituir un Estado-nación que respete las diferencias, pero no solo que las respete y las contenga, sino que esas diferencias puedan generar una nación plural, ¿no? Un plurinacionalismo, ¿sí? Todo el esfuerzo del zapatismo desde el 94, bueno, en el 94 es pues una revuelta, una insurgencia. Ustedes saben que hay 12 días de franca guerra, y después ya empiezan los diálogos de San Andrés y todo lo que se desarrolla ahí, con algunos vaivenes donde el gobierno quiere apresar a Marcos en lugar de seguir dialogando, etcétera. Pero los acuerdos de San Andrés que sí se firman tendrían como objetivo una nueva constituyente, ¿no? O sea, en realidad, si esto hubiese marchado políticamente hacia donde iba, era, pues, conformemos un nuevo pacto social, una nueva constitución, ¿no? Algo que, por ejemplo, pasó en Bolivia, pero que en México no pasó, ¿sí? O sea, como que esa intencionalidad quedó trunca eh, cuando los acuerdos de San Andrés son pues desatendidos y realmente no honorados por el Estado que los había firmado, ¿no? Y no se procede a una constitución, a una verdadera reforma del Estado.
Entonces, es importante, ¿por qué lo digo? Porque en los otros capítulos que nosotros vamos a trabajar de este libro, las palabras que vamos a escuchar ya son de una subjetividad política distinta. Son palabras de mujeres que ya quizá han crecido en las autonomías zapatistas, que ya han superado el momento de vamos a reconstruir el Estado, ¿no? Nunca más un México sin nosotros, sin nosotras, sino que vamos a formar las autonomías, vamos a formar el mundo que queremos, ¿sí? Vamos a hacernos cargo de ese mundo que queremos parir las mujeres y los varones también, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese otro diálogo ya de mujeres que quizá pues no son la comandanta Ramona, que viene desde el inicio del movimiento, ¿no? Y que acompaña al movimiento hasta pues la locución de la comandante Esther en el año 2001 en el Congreso de la Nación, ¿no? Que es otro documento pues fundamental para entender lo que está queriendo el movimiento zapatista en ese momento, ¿no? Que es transformar al Estado. Cuando se dan cuenta de que eso no es posible, pues nos vamos de los Aguascalientes a los Caracoles, que es como la otra figura política que instaura desde el 2003 el zapatismo, ¿no? Y ahí también ya Silvia nos va a enseñar en su reflexión y en su recolección de palabras cómo esas conciencias mantienen la forma de la oralidad, pero difieren ya en el contenido. Quizá ya no se le pide tanto al Estado, sino que se transforma en una alocución más entre pares, entre las zapatistas y las mujeres indígenas de otras comunidades organizadas en el Congreso Nacional Indígena y la sociedad civil, ¿no? Que estamos ahí tratando de acompañar el proceso, tratando de escucharlo, hacia, eh, pues, algo que, por ejemplo, hoy, ahora reciente, ¿no? En el último fin de año, ellas y ellos posicionan como eh, la autonomía y la idea de la no propiedad, ¿no? De la no propiedad en principio de la tierra, pero es la no propiedad de muchos otros bienes comunes, ¿no? O sea, cómo se mueven desde ese momento que está situado también de la lucha zapatista hacia otras formas de entenderse eh, y de entender lo que están haciendo, ¿no? Em, lo que están haciendo ahora, pues es, y lo que llevan un rato haciendo, es construir un mundo como ellas mismas dicen, un mundo muy otro, ¿no? Y ese va a ser el recorrido que seguiremos también en los distintos capítulos de este libro, ¿no? De una poética de la insurgencia zapatista. Y pues con eso yo termino mi comentario y podemos empezar la tertulia. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias por este comentario tan valioso. Y bueno, pues iniciemos la tertulia, queridos compañeros del seminario. ¿Qué les hace pensar? ¿Alguien que quiera tomar la palabra para iniciar la tertulia? Yo antes quisiera preguntar si a Márgara, que tú has estado tantos años acompañando estas luchas, este pensamiento, si tú estuviste en alguna de esas reuniones del Congreso de Mujeres Indígenas. Yo no participé en este primer congreso porque este congreso era cerrado y solo invitaron a algunas compañeras. Ustedes saben que también en los diálogos de San Andrés hubo una mesa de mujeres, pero ahí era bajo invitación, ¿no? No era de que, yo ya llegué y yo quiero entrar. No, no podías. Esto fue cambiando después y posteriormente el Congreso Nacional Indígena ha hecho también sus encuentros de mujeres y esos sí han sido en gran parte abiertos para todas. Ahí sí que he participado en dos congresos
de mujeres del CNI, o sea, son encuentros de las mujeres que están afiliadas al Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena es pues un congreso de pueblos donde distintas comunidades pueden participar bajo el paraguas de que los hermanos mayores son los hermanos zapatistas, ¿no? O sea, como que la guía del Congreso Nacional Indígena claramente son los zapatistas y acuerpan a comunidades de Michoacán, de Quintana Roo, de otros lugares que no son Chiapas, ¿no? Y es pues un congreso que ha ido creciendo, de repente también pues ha tenido sus represiones, de su desestructuración. ¿Por qué? Pues porque el despojo hacia los pueblos indígenas ha continuado de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces, el Congreso Nacional Indígena enfrenta pues al narco, a la corrupción de los gobiernos, al asesinato de los líderes y los defensores de la tierra, del bosque, del agua. Esa es la situación del movimiento organizado que se denomina Congreso Nacional Indígena. Y las mujeres empezaron desde el año 2017 a tener sus reuniones como mujeres. A esas sí he ido y pues bueno, sí les puedo decir que han sido muy importantes, ¿no? Todo lo que una puede aprender ahí. Em, este congreso al que se refiere Silvia es particular porque es uno de los primeros acercamientos directos de las mujeres zapatistas hacia las mujeres que están en otros lugares, mujeres indígenas que están en otros lugares, ¿no? Entonces, pienso yo que fue súper importante y que también por eso Silvia lo relata como esta llamita que se empieza a expandir, ¿no? Lo que está pasando en las comunidades zapatistas, que es muy propio porque ellas y ellos tienen pues un territorio que dominan, ¿no? Tienen sus propias comunidades, tienen sus estructuras de gobierno, pero no solo eso, sino de salud, de educación, de justicia, ¿no? Tienen todo. Eso no ocurre en el resto de las comunidades indígenas en el país, ¿no? Se organizan de otra manera, algunas sí tienen que ver con el respeto de de su autodeterminación, que está garantizada, por suerte, todavía en la Constitución mexicana, ¿no? Los pueblos indígenas tienen el derecho a la propia autodeterminación, a su propio entendimiento de la justicia, al derecho indígena. Generalmente se le llama a eso usos y costumbres, ¿no? Como si lo nuestro no fueran usos y costumbres, ¿no? Pues en realidad tienen otra forma de organización, ¿no? Que es mucho más comunitaria, mucho más colectiva y que ha ido transformándose con el movimiento zapatista, sobre todo con la participación y la incorporación de las mujeres indígenas. Tú mencionaste que en el 2017 el Congreso Nacional Indígena ya incorporó un capítulo para mujeres, pero recuerdo que en el 2018, pues ese mismo Congreso Nacional Indígena lanzó a María de Jesús Patricio, Marichuy, como candidata presidencial. Entonces, ahí revela un poco la fuerza de las mujeres indígenas y de su representación, ¿no? Yo creo que... ¿Tú estuviste en eso, Márgara? Sí, claro que estuve en eso bien metida. Sí, pues en el 2017, justamente, em, se decide participar en las elecciones. Es una propuesta que el EZLN le hace al Congreso Nacional Indígena, pero participar de una manera que, desde mi punto de vista, es participar para hacer estallar los límites y las normativas del proceso electoral, ¿no?
O sea, es decir, a ver, ¿qué pasaría si registramos a una mujer indígena, pero que no es una candidata presidencial, sino que es una vocera? La tenemos que registrar para la candidatura porque esa es la forma, pero para nosotras y nosotros es una vocera. ¿Y es vocera de qué? De un consejo indígena de gobierno que se constituyó en todos los pueblos que conformaban al Congreso Nacional Indígena y que se conformó de manera paritaria. Serán 2 concejales con 2 concejalas, o 3 y 3, siempre era paritario, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el zapatismo y el Congreso Nacional Indígena? Pues estaban promoviendo su propia autoorganización, ¿no? Estaban diciendo, este es un momento donde podemos ir a lo público y discutir no solo entre nosotras y nosotros, sino también con el resto, con los que no son indígenas, con los que están en las ciudades, con los que están pues atentos a que hay otro proceso político por aquí, ¿no? Y ese proceso fue muy significativo, ¿no? Fue significativo porque efectivamente para Marichuy, como ella misma lo refiere, ella dice que fue como poder ir a visitar a familia muy lejana. O sea, todo lo que fue su campaña, ¿no? Que fue el recorrido de Marichuy, pues fue fantástico. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero aquí cuando vino a Tepoztlán o cuando fue al norte, ¿no? O sea, era efectivamente, ella dice, ir a visitar familia que no habíamos visto en mucho tiempo y que compartía los mismos problemas y los mismos deseos de transformación. Entonces, al interior del movimiento indígena fue muy bueno, pero también fue bueno al exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema político mexicano mostró un tremendo racismo, una cerrazón y una, ¿cómo decirlo? Una soberbia, ¿no? Frente a todo este ejercicio. Eh, Hay por ahí un documental muy importante que se llama La Vocera, que ojalá lo puedan ver. Me parece que se encuentra en Vimeo y si no, pues también lo podemos facilitar por acá, donde se ve las entrevistas que le hacían a Marichuy, ¿no? Y cómo la posicionaban, ¿no? Cómo la agredían, cómo era una cosa espantosa. Y después también vemos en ese video, pues, cómo eran las discusiones que se generaron a partir de la visita de Marichuy. Y ahí ves, pues, una dimensión política de las colectividades muy rica y muy distinta a la que nosotros, pobres ciudadanos mortales, nos queda, ¿no? Que es ir a votar. Ahí no, ahí se trataba de discutir todo, ¿no? O sea, cómo nos organizamos, cómo hacemos que nuestras lenguas sigan vivas. Las lenguas no se separan de las culturas, ¿no? Entonces, si desaparece la lengua, desaparece la cultura. Y entonces, ¿cómo podemos intervenir en este proceso? Fue una cosa, a mí me pareció maravillosa, ¿no? Muchísimas gracias, Márgara, por esos testimonios. A mí me ayuda mucho a entender mejor, pues, un mundo que no es cercano a nosotros, porque nosotros somos hombres, urbanitas, eh, gente pues que está del otro lado en el sistema capitalista, vamos a decirlo así, aunque por muy que uno quiera salirse de ese sistema, reproduce estructuras. Alicia quiere decir algo y por favor. Bueno, no, pero pues termina, termina. No, 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 no. No, Eh, yo recordaba pues todos los procesos, porque Silvia nos pedía para ir a veces a los congresos de mujeres, a las reuniones, que que estuviéramos pendientes de Jan. Y una vez le tocó en un año nuevo, fue en casa de Laura Benzazón, ¿no? Ella estaba pendiente de Jan, o sea, no lo quería dejar solo, pero pues quería ir. Y qué bueno. Pero también cuando fue la campaña de Marichuy, yo no intervení mucho por otros motivos, pero bueno, siempre he estado cerca.
Pero le pedí a Jan y a Gorky, al esposo de Carmen, que fueran a hablar a la escuela donde daba clases. Y todos los chavos, yo no sé hasta dónde, pero se quedaron impresionados, tranquilos. Yo decía, bueno, sus caras, porque pues era todo un cuestionamiento, ¿no? Una mujer indígena, indígena pobre, ¿no? Y para presidenta, y fue un respeto y estuvo muy bien, muy increíble esa reunión. Lástima que no la pude grabar. Y bueno, ya me callo porque hay gente que va a hablar. Muy bien. Rocío quiere también comentar algo. Bueno, buenas noches ya, ya muy avanzado ya la sesión, pero igual buenas noches y gracias por, también agradezco esta posibilidad de reunirnos y de descubrir cosas nuevas en textos o pláticas o temas que ya hemos platicado, ¿no? El caso es que a mí quiero resaltar de la lectura algo que me gustó mucho, que se menciona, que dice que se transformó la escucha feminista, que al escuchar a las mujeres en su idioma y en su poesía o su forma sencilla, redundante, circular y todo lo que le podamos decir, pero que muy su forma, al escuchar a las mujeres y sus necesidades, sus propios derechos, de hablar de lo que ellas reconocen como sus derechos, se transforma la escucha feminista. Creo que esa es una joya de concepto, o sea, eso que parece tan simple, o sea, decir que el feminismo, que es como lo que sucede a los académicos, vamos, ¿no? Solo de escucharse entre sí pueden aburrirse y morirse y se les acaba la creatividad, no es por nada, pero así. Entonces, la importancia de salir de los contextos cómodos, ¿no? Del contexto no solo de reunirme y lo ya dicho y somos feministas y sí, vamos todos para arriba, ¿no? Sino como que qué significa eso en todos los contextos, en todos los momentos de la vida, porque no son los mismos momentos hace 10 años que ahora, que dentro de 10 años, para una mujer, imagínate para todas, ¿no? Este, entonces yo creo que esa escucha me recordó mucho a Alejandro Chao, que decía que lo que teníamos que hacer para ir a las comunidades era escuchar, simplemente, ¿no? Primero escuchar, escucha lo que te dicen, porque escuchar, la escucha es una, ¿cómo les diré? Es no solamente un suceso de, ya las escuché, no, sino una como metáfora en la que el diálogo de conocimiento se da sin que sea expresamente yo sé esto, yo sé el otro, yo sé aquello, sino es un diálogo de un conocimiento diferente, porque como bien lo dicen, la lengua ya te impone entender ese ritmo, ¿no? Si no puedes entender las palabras, pero sí puedes entender el ritmo y la expresión de sus rostros, ¿no? Ahora, entender, yo no sé árabe y me encanta escuchar árabe, ¿no? Me encanta, me encanta. ¿Por qué? Que a lo mejor porque no los entiendo, o no sé, porque se me está dando algo que yo no conozco y que al mismo tiempo me es muy, muy similar, ¿sí? Muy común. Me acuerdo mucho que cuando las mujeres en Totolapan hablábamos sobre sus derechos, ellas empezaron a mostrarse y a reconstruir el discurso y hablar sobre la dignidad de las mujeres. Nosotras queremos defender la dignidad de las mujeres, quitaron los derechos, la palabra derechos, sino la dignidad de las mujeres. Para ellos eso significaba, ¿no? Tener una vida más digna, más poder presentarse a sí mismas con lo que ellas entendían como dignidad. Entonces, me gustó mucho esa frase de cómo se transformó la escucha feminista, me da mucha esperanza para todo el feminismo y todas las consideraciones que esto implica, y que la escucha de hombres hacia las mujeres puede llevar también muchas transformaciones que ya han sucedido, pero que van a seguir sucediendo, y pues es un interminable, eh, eh, digamos, camino. Yo creo que por eso círculo de lectores o seminario de lectores es tan interesante, podernos escuchar de manera, pues, donde no lo que habitualmente escuchamos, pues no es así, ¿no? Entonces, es por eso me gusta mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Aprovechando que está, ojalá que me pueda contestar, porque no siempre puede, a veces está en movimiento, pero
Me gustaría mucho preguntarle a Catherine Fernández su experiencia de Bolivia. Hace rato mencionaron que hubo, pues, en cambios constitucionales en Bolivia que aquí no se pudieron dar. No sé si Catherine nos pueda decir algo acerca de la realidad de Bolivia y cómo cambió en todo caso. No sé si ella nos pueda dar alguna luz sobre esto. Si no abre el micrófono, es que tal vez esté en movimiento, tal vez no pueda comunicarse con nosotros. Pero bueno, de todos modos, le mandamos un abrazo muy grande desde Cuernavaca. Y bueno, pero tal vez tú sepas, Margara, a responder esta pregunta, ¿qué cambios hubo que no tenemos nosotros y que ellos sí lograron? Bueno, en Bolivia, a ver, quizá deberíamos de recordar que en los años 90, pues hay una efervescencia de los movimientos indígenas en América Latina, ¿no? También debemos de recordar que en esos años, pues se está viviendo la caída del socialismo realmente existente y hay como un vacío en en términos críticos, ¿no? Em, Pocos, entre ellos, por ejemplo, la obra de Jean Robert o de, pues de personas que están haciendo la crítica a la modernidad y al desarrollo desde antes, pues pueden continuar con esto y además reconocer como en el movimiento de los pueblos indios una crítica quizá más compleja a la modernidad capitalista, ¿no? Quizá esa modernidad capitalista, la centralidad de la crítica había sido la explotación y entonces el modelo era un nuevo Estado centralizado, pero sin cambiar del todo el modelo desarrollista, ¿no? Mientras que la efervescencia indígena en realidad hablaba de la descolonización, por ejemplo, del desarrollo y, por ejemplo, del Estado o de la política, ¿no? Y hablaba desde otro lugar a la intención, digamos, comunitarista que está presente también en la crítica al capitalismo, ¿no? Pero lo hacía quizá desde un lugar eh, que no era el convencional, es decir, no eran los trabajadores obreros organizados los que estaban hablando, sino que eran pues justamente los que no se querían proletarizar, ¿no? Porque comprendían que la vida podía ser distinta, ¿no? O sea, podía ser eh, una vida que se replanteara la relación entre ciudad y campo, que pensara el problema del desarrollo desde, por ejemplo, las diversidades no solo culturales, sino la diversidad natural, ¿no? Que hay que preservar, etcétera. O sea, hay muchas conexiones entre esta efervescencia del movimiento indígena y toda una crítica como más eco-situada, ¿no? Como pendiente también de los límites del planeta Tierra, etcétera. Entonces, pues de ahí hay movimientos muy fuertes, sobre todo en Ecuador y en Bolivia. Movimientos indígenas muy fuertes, porque además ahí la presencia indígena es mayoritaria. Estamos hablando de un 60-70% de la población es indígena en esos dos lugares y muy organizados, ¿no? Y concretamente en Bolivia, pues está la figura de Evo Morales, que sí es un indígena aymara, pero también es un campesino, productor y representante de los cocaleros. Ustedes saben que en Bolivia y en Ecuador la coca, la hoja de coca es un alimento, es algo que está, digamos, que impregna la cultura y la reproducción social de las comunidades indígenas. La hoja de coca no es la cocaína,
¿no? Eh, la cocaína es otra cosa, ¿no? Es un proceso industrial que sí se basa en la hoja de coca, pero que no, o sea, cuando los indígenas mascan coca, no es que estén mascando cocaína, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso nada más para ver de dónde viene esa resistencia en Bolivia. Y hay dos momentos muy importantes de defensa del agua que posicionan a Evo Morales como un candidato a ser presidente, ¿no? de Bolivia. Y ese proceso, fíjense nada más como un dato curioso, Evo Morales estuvo en el año 2001 en uno de los encuentros zapatistas que se llamó el Encuentro Intergaláctico por la Humanidad y en contra del neoliberalismo. O sea, Evo era alguien que ya conocía el zapatismo y que había dialogado con los compañeros zapatistas. Eh, y bueno, cuando viene todo el proceso en donde la verdad es que en estos dos países son países chiquitos, ¿no? Y tienen una gran tradición de derrocar gobernantes, ¿no? O sea, efectivamente ahí, pues a cada rato hay presidentes que son destituidos por el movimiento popular e indígena. Y ese fue como el transcurso, un movimiento muy importante que fue posicionando a Evo Morales eh, a lo que se denominó una constituyente en el año 2006, ¿no? Yo siempre he pensado que el movimiento indígena como un todo en América Latina iba hacia allá, ¿no? También incluido el zapatismo, pero donde sí se concreta, y también un poco en Ecuador se concreta, pero más claramente en Bolivia, es la idea de una nueva constituyente. Entonces, en el año 2006 hay una asamblea constituyente que revisa toda la constitución y que este, puede tener como consecuencia que Evo Morales es el presidente de Bolivia, que es el primer presidente indígena aymara boliviano, ¿no? Ya lo que se logró después o no es asunto de otra discusión, ¿no? Porque pues ahí hubo también muchas discusiones en relación a qué debería de haber hecho esa asamblea constituyente. Por ejemplo, mira, yo tengo amigos que estaban ahí metidísimos, amigos bolivianos que estaban ahí metidos y que proponían justamente ya no seguir con la idea del presidente, de un ejecutivo, ¿no? Sino instaurar un consejo. O sea, había como también ese imaginario de que en realidad podríamos pues terminar con esta verticalidad y que también es como muy, si lo pensamos bien, pues es una cosa como muy, de que un solo hombre va a representar a una nación, ¿no? Cuando hay otras formas de representación. Incluso en Europa hay otras formas, hay consejos, hay un ejercicio de poder mucho más distribuido, ¿no? Pero bueno, eso no fue lo que pasó en Bolivia y es curioso que una de pues de las transformaciones que hace Evo y su gobierno es poner un ministro de descolonización. Y las feministas bolivianas, que estaban también ya mezcladas entre feministas urbanas y comunitarias, en Bolivia se genera este feminismo comunitario que es muy fuerte, muy crítico hacia el feminismo de las ONGs y digamos, de la clase media urbana. Ellas proponen también un ministerio de la despatriarcalización, ¿no? Y de ahí surge, por ejemplo, María Galindo, que es una de las compañeras que dicen que no puede haber descolonización si no hay despatriarcalización, ¿no? Entonces, ahí también vemos como, pues, cómo, digamos, florece todo un entendimiento de cómo las instituciones que habitamos, pues, no son neutras, ¿no? Sino que están ancladas en estos sistemas y que si le empezamos a jalar, si empezamos a criticar
el sentido patriarcal del Estado, pues a lo mejor sí llegamos más cerca a la transformación que queremos. Hasta por ahí lo dejo. Aquí Fernando quiere hablar. Sí, gracias, Márgara. Fernando. Hola, buenas noches. Yo quisiera hacer un comentario que se suma a todo lo ya dicho, pero es un comentario que intuitivamente va más a poner el acento en que para lograr mucho de lo que se quiere, que es consolidar derechos de las mujeres, se requiere también dentro de las comunidades indígenas eh, hacer una labor con los hombres de convencimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que en la intimidad de la pareja de indígenas, me imagino ya estando en la casa, en su vivienda, si el hombre no quiere otorgar dignidad a la mujer, es necesario hacer un trabajo muy difícil y complejo que es el convencerlo, porque desde fuera, las personas que intelectualizamos mucho y que lucubramos teorías y todo, al final, en la intimidad del hogar, si no hay esa conexión y si los hombres no otorgan a las mujeres esa situación y las mujeres tampoco lo pueden obtener, perdón por utilizar la palabra otorgar, pero es que ahí es donde está el problema real, cómo ellos se imaginan como sociedad, las comunidades indígenas. Estuvo, yo no es que quiera que se pierda el valor de todo lo que se ha hecho, a lo que quiero poner el acento nada más en toda esa complejidad, es en que mucho se resuelve en la intimidad. Cuando el indígena trata a su esposa con cariño, con agradecimiento, eso es lo que hay que ir logrando. Y en las pláticas de mujeres que son muy buenas, que nada más mujeres indígenas y que nada más nosotros vamos a hablar en este congreso, mientras no incluyan ya al final a los hombres en esos congresos y que los hombres también hablen de su sentir, que digan por qué golpean a las mujeres, por qué toman, por qué son borrachos y llegan y golpean a las mujeres, y por qué golpean a sus hijos, y por qué les hablan con groserías, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras en la intimidad no se resuelvan eso, creo que siempre estará débil esa base, porque no hay un convencimiento profundo, como ellas dicen, en el corazón, inscrito en sus corazones. No nada más es lo que está inscrito en el corazón de las mujeres indígenas, es lo que está inscrito en el corazón también de los hombres, que es complementario. Y es ahí donde habría que trabajar. Y ojalá que se logre, porque también debería haber un congreso de indígenas hombres que hablen respecto a eso, porque si no, siempre va a ser muy débil la lucha. Gracias. Sí, solo yo agregaría que, pues no solo los hombres indígenas, ¿no? O sea, los hombres en general, porque muchas veces posicionamos como si fuera un problema de ellos y ellas, y en realidad ellos y ellas están haciendo muchas otras cosas que acá no hacemos, como efectivamente cuestionar esto, este maltrato, ¿no? Yo les decía que la ley de mujeres, la ley revolucionaria de mujeres, que se publica en el 94 junto con todas las otras leyes del movimiento, em, posiciona al Estado, a los patrones, pero también al marido, al padre, a toda la línea masculina que tiene derechos sobre las mujeres. Pero esto no es solo un problema en las comunidades indígenas, compañeros. Es un problema en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, la línea del patriarcado, pues, atraviesa todo. Eh, y sí, yo pienso que efectivamente si no hay una correa de transmisión hacia, digamos, de los hombres hacia los hombres,
pues va a seguir siendo muy parcial el cambio y sobre todo muy confrontativo, ¿no? Porque las mujeres se hacen fuerte en colectivo, nos hacemos fuerte en colectivo. En colectivo es cuando empezamos a descubrir que lo que me pasa a mí con mi marido, si es que son golpes, también le pasa a mi vecina y también le pasa a la otra mujer, ¿no? Entonces empezamos a descubrir que es un problema común y nos hacemos fuertes en nuestra voz y en nuestra capacidad de reacción en colectivo. Por eso son importantes las asambleas de mujeres. Em, Porque solo así podemos presionar para que los varones cambien, ¿no? Y entiendan. Yo que estuve trabajando allá en una comunidad de base zapatista y discutíamos la ley de mujeres, fíjense que las mujeres más jóvenes pues decían que la ley eran sus derechos, ¿no? Porque la ley está formulada por derechos. No sé si ustedes la conocen. Si no la conocen, googleen en Enlace Zapatista la ley de mujeres y ahí aparece. Son 10 puntos, muy precisos, pero que también ya salen en esto que leímos hoy, ¿no? ¿Cuáles son nuestros derechos? Pues nuestros derechos es que nadie me puede golpear, así sea mi marido o mi padre o mi hermano. No tienen derecho a golpearme, ¿no? Mi derecho es que yo decida con quién me caso y cuándo. Mi derecho es que yo decida cuántos hijos quiero tener. Ujú. Y la ley de mujeres dice, mi derecho también es que tengo que recibir un salario justo. Mi derecho es que el Estado tiene que respetar mi diferencia como mujer indígena y no imponerme cosas, ¿no? Pero mi derecho también es que puedo ocupar grados en el Ejército de Zapatista de Liberación Nacional. O sea, la ley de mujeres posiciona todo eso, ¿no? Y desata, pues, un movimiento interno, es lo que se ha llamado la revolución dentro de la revolución, ¿no? ¿Cómo le van a hacer los varones para respetar todos esos derechos? Y es un proceso, ¿no? Pero pienso yo que muchas veces lo vemos como lo que tú decías de la bebida. Fíjate que la bebida, pues lo sabemos, ¿no? Es una condición para la violencia y para la violencia doméstica, ¿no? O sea, sabemos que la bebida aumenta o así doble o triplica la violencia entre las parejas. Eso pasa aquí y pasa en las comunidades indígenas. Uno de los motivos por los cuales las mujeres adherían al zapatismo totalmente era porque estaba prohibido tomar y lo decían claramente. O sea, mi marido se transformó cuando dejó de tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia bajó a grado mínimo. Entre otras cosas, por lo menos en Mesoamérica, en las comunidades de Chiapas, se valora mucho el buen trato entre hombres y mujeres. O sea, es muy mal visto un marido que le grita a su mujer o que le grita a sus hijos. No, no hay ese sentido de machismo como lo tenemos, por ejemplo, en nuestra cultura. Ajá. Em, Eso era bien interesante de saber cómo todo eso se transformaba con el alcohol. Y entonces las mujeres, por supuesto que decían, yo, yo sí quiero al zapatismo porque en primer lugar, mi marido ya no gasta el dinero en emborracharse y de la manera en la que se ha acostumbrado a las comunidades indígenas este, tomar, ¿no? Que pues, como ustedes saben, una de las maneras de dominación del indio fue también, este, pues, alcoholizarlo, ¿no? Entonces, todo eso está presente y yo creo que sí, lo tenemos que posicionar como tú bien lo dices, Fernando. Si eso no impacta las relaciones íntimas, pues no está bien sustentada la transformación, ¿no? Gracias. Servando.
Voy. Bueno, pues sí, precisamente yo quería hablar de la Ley Revolucionaria de Mujeres. Es así como se llama, ¿no? Esta ley que se establece antes de la insurrección zapatista. Es el primer acuerdo que se logra en la comunidad revolucionaria del EZLN antes del 94. Y era que pues las mujeres tuvieran su lugar dentro de las filas del movimiento pues armado, revolucionario, que jugaban todo, por el todo, y ahí estaban las mujeres. Entonces ellas decidieron que pues tenía que ser así, se organizaron y pues dieron una gran lucha porque lograron estos 10 puntos de la Ley Revolucionaria de Mujeres que pues Márgara ya resumió fundamentalmente, ¿no? Cuáles son sus principios, ¿no? Y cómo se establecen los derechos. Y esto lo hacen las mujeres indígenas pues en un espacio pequeño, localizado, en una lucha pues que no se podía ver todavía, no se conocía, pero digamos que es un universo muy pequeño, a diferencia de del universo de los feminismos globales, de los feminismos en las culturas occidentales, o inclusive de feminismos en culturas no occidentales, donde pues las mujeres también empezaban a buscar su espacio. Y pues sabemos, por ejemplo, por ejemplo, el principio del Islam, pues ahora que llegan los fundamentalistas, pues también someten a las mujeres que habían ganado muchos espacios en otras culturas. Entonces, pues es muy claro que es el primer paso que se da en la educación de las comunidades zapatistas, el que dan las mujeres, y hoy día, pues es absolutamente normal encontrarte en sus celebraciones, en sus comunidades, a las mujeres eh, moviéndose en plena libertad, pudiendo mirarte con absoluta dignidad, sin sentirse observadas o sin sentirse... Claro, no las puedes mirar, ya no les puedes lanzar una mirada de macho a las mujeres indígenas zapatistas porque te van a responder con una contramirada que no vas a poder aguantar. Al contrario, ¿no? Te miran con una dignidad y una altivez que es de respeto mutuo. Y es algo que ellas han ido construyendo y que los varones, pues también en esas comunidades, pues lo han ido asumiendo y lo han ido respetando. Y lo vemos también en otros lugares. O sea, creo que el movimiento de mujeres de los pueblos indígenas tiene su base precisamente en su condición de que están pues apegadas al hogar, apegadas a la familia, apegadas a la tierra, al agua, a la reproducción, a la naturaleza, a la madre tierra, a la cultura de la viabilidad de la vida, ¿no? Como comunidad y como pueblos. Entonces, por ejemplo, está el movimiento que hicieron las mujeres del río Metrapanapa en Puebla, que cerraron la empresa Bonafont, lo tendrán claro, ese evento. Se organizaron para recuperar su agua y tomaron la embotelladora de Bonafont y la cerraron. Y fueron principalmente mujeres. Hicieron un plantón que duró pues más de un año, quedaron ahí. Y desarrollaron un proyecto cultural, un proyecto de transformación y un proyecto de reconstrucción de los valores indígenas y de la cultura, de los derechos, de las creencias, que hoy es un lugar pues que tiene autonomía y que tiene sus propias formas de manifestarse culturalmente y políticamente. El movimiento pues, de las defensoras del río Metrapanapa. Lo vemos aquí en Contepec también, aquí en Morelos, en el poblado de Contepec, está muy cerca de Cuernavaca, pasando el aeropuerto, pues donde son una comunidad indígena que ha logrado su autonomía, que ha logrado su organización, y donde las mujeres pues ya también tienen cargos y también forman parte de la organización comunal, comunitaria, porque además pues hay también pues son, por ejemplo, son alfareras y son unas alfareras excelentes con una creatividad única y producen unas obras maravillosas y forma parte pues de su quehacer cotidiano. No es que se dediquen a la alfarería ni que sean artistas, pero realmente producen obras artísticas y lo hacen como comunidad porque tienen esos espacios, ¿no? Creo que
hay una cosa que menciona Jean Robert, ahora que pues, lo recuerdo, ¿no? Cuando él habla de cómo las mujeres en sus espacios donde se tienen que reunir porque tienen que lavar, porque tienen que cocinar, porque tienen que ir a la milpa y van juntas y hacen todo ese trabajo colectivo, desarrollan un lenguaje y una forma de coexistencia que les da precisamente una categoría única, ¿no? Y ya lo menciona muy bien, ¿no? Cuando habla esto del sottovoce, ¿no? De la voz baja, ¿no? De la voz media, ¿no? Que tiene el discurso de las... No le llamemos discurso, ¿no? Digamos el lenguaje femenino en las comunidades, en los pueblos. Entonces creo que pues ahí hay Bárbara lo menciona muy bien, ¿no? Es de carácter, pues digamos en Latinoamérica se reproduce precisamente pues porque las mujeres pues están a la defensa de sus espacios y consideran que ellas son parte del territorio. Ellas se llaman así, ¿no? Nosotras somos el territorio y no se dicen él, somos la, ¿no? Así como las mujeres, no sean feministas o no sean feministas, hablan de la cuerpa en lugar de hablar de el cuerpo, ¿no? Mi cuerpa es una forma de construirse, ¿no? Y de hacerse ver como una entidad que tiene que ser reconocida y que tiene pues bueno, una capacidad de expansiva en su sentipensar, en su forma cultural, ¿no? En su forma, en su filosofía, que nos avasalla a los varones. Realmente nosotros tenemos que empezar por comprenderlas, por conocer sus dimensiones, para poder, pues no solo dar su lugar, ¿no? Sino seguir sus formas y seguir sus pensamientos y seguir sus convencimientos. Hasta ahí hago mi comentario. Gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios tan valiosos. Ha sido una noche muy bonita, que nos hace pensar en un orden alterno. Me quedo girando con lo que mencionó Márgara de que si no se cambia el patriarcado, no se va a poder cambiar casi nada, ¿no? Definitivamente me hace pensar en el concepto del buen vivir. Tiene un nombre, pues, aymara, me parece, no sé si, no, Sumay Causac, no me acuerdo cómo se dice, no sé. eh, Márgara, pero creo que tiene que ver mucho con los derechos también de la tierra, que los derechos de los demás habitantes, de los bosques, de los ríos, y es una concepción femenina de la tierra que definitivamente nos podría ayudar a concebir formas alternativas de organizarnos. Cómo quisiera a veces ver en esta vida, en mi propia vida, esos cambios, ¿no? Cuando recuerdo las visitas de los zapatistas en los años 90, la efervescencia que había en la sociedad y cómo a muchos nos sentimos como entusiasmados por todo ese cambio que había en el ambiente. Siento que 30 años después hay algo un poquito de nostalgia y de melancolía, de que hay algo que se logró porque se ven los cambios en las comunidades, como bien dice Márgara, que ha habido un cambio definitivamente en las maneras de concebir estos feminismos, estas luchas de las mujeres, pero también de algo que no se logró, ¿no? Bueno, lo quiero ver críticamente, de que no por ellos, sino por el sistema o por nosotros mismos, ¿no? No por ellos, no porque las luchas no las hicieron, sí las hicieron, pero tal vez no los escuchamos o no las escuchamos lo suficiente y no hicimos los cambios o la sociedad no logró hacer los cambios que realmente se estaban demandando en esos momentos. No sé si Carmen Bustos, con su experiencia en Coatetelco, Rocío, quisieran decir algo más, Azalia, Marcelo, antes de cerrar la sesión.
o Margarita misma. Buenas Nadie, noches. Bueno, sí, Carmen. yo me gustaría preguntar a Márgara o pedirle que por favor elabore un poquito este paso que comentó ella, esta sesión que hizo el movimiento zapatista de reivindicar su pertenencia al Estado-nación y luego alejarse de él y para construir autonomía. Y esto lo menciono porque, bueno, últimamente he escuchado a Yasnaya Aguilar hacer críticas muy fuertes al Estado-nación y a colocarlo como el agente principal de destrucción de estas vidas comunitarias a las que ella tampoco quiere llamar indígenas porque pues también es como una reificación que hace este sistema, ¿no? De las vidas y las pertenencias a territorios de estas comunidades. Entonces, por ejemplo, ella menciona que es más que en la época colonial, en la época ya del Estado-Nación, cuando hay más destrucción de esa vida comunitaria, de ese arrasamiento de los territorios, de la destrucción de las lenguas originarias, etcétera. Entonces, no sé si este alejamiento del zapatismo, de esa reivindicación, de esa pertenencia al Estado-nación, tenga que ver con estas visibilizaciones que quizás ellos también pudieron elaborar y ver en algún momento dado. Sí, sin duda, Carmen. Em, Sin duda, porque pues igual lo hablábamos de Bolivia y de Ecuador, el movimiento indígena ha hecho mucho esfuerzo por hacer del Estado-nación un Estado plurinacional, ¿no? Pero eso sería transformar muchas cosas. Sabemos que el Estado-nación es una formación moderna, sabemos que tenemos no más de 200 años, 300 años con esa formación y sabemos que esa formación acompañó al ordenamiento capitalista mundial. O sea que el Estado-nación no es ajeno a la reproducción del capitalismo a nivel global y lo vemos de múltiples maneras. Nada más les voy a dar un comentario de la noticia de ayer en México, ¿no? Se trató de prohibir el glifosato. Sabemos que el glifosato es dañino para la salud humana. Sabemos también que el glifosato se usa para las semillas transgénicas. Sabemos que las semillas transgénicas eh, matan a las semillas, digamos, locales o nativas, ¿no? Hay toda una crítica a esa forma industrializada que está dominada por la ganancia, hay que decirlo así. Lo que domina ahí es el negocio, y el negocio de Monsanto y de Bayer y de otras corporaciones que son tan poderosas que echaron ayer para atrás la ley que se iba a aprobar, promovida por López Obrador, pero con mucha investigación detrás, es decir, López Obrador ahí se hace eco de lo que todo un movimiento ha venido diciendo en relación a cómo preservar la soberanía alimentaria, a cómo desestructurar este tipo de industrialización que afecta no solo a la salud, también al campo, a la naturaleza, que mata a las abejas, en fin, todo esto que ya se había conformado como una ley, no se pudo aprobar el día de ayer por el lobby tan poderoso que se hizo en contra, ¿no? Eso para poner un ejemplo casero. Otro ejemplo más fuerte, pues es por qué no podemos parar el genocidio en Gaza y digamos la ocupación y la colonización y el despojo de la tierra palestina a los palestinos, ¿no? Entonces, el Estado-nación, pues no es una formación neutra, no es la panacea, no es la cúspide del desarrollo, no, no es nada de eso.
el Estado-Nación operacionaliza la reproducción capitalista a nivel mundial. Ya sea porque está involucrado o porque no puede hacer otra cosa. O sea, también podemos pensar que el límite al que se enfrentó el zapatismo cuando quiso refundar a la nación, pues es el límite de las fuerzas políticas que hoy están en el Estado mexicano. No van a cambiar hacia allá. Pero esto lo constatamos una y otra vez, ¿no? A Evo le pasó lo mismo en Bolivia. En Ecuador también. Tuvieron toda, y son constituciones muchísimo más avanzadas que la nuestra en términos de los cambios que han implementado. Por ejemplo, la constitución ecuatoriana le reconoce derechos a la naturaleza. O sea, traduce el summa causae de los pueblos indios a un formato constitutivo del Estado-nación moderno occidental. Ok, la naturaleza tiene derechos. No podemos matar un río, que el río tiene derechos. Pero aún así no pudieron deshacerse de las obligaciones de los negocios con el capitalismo, ¿no? O sea, hay una limitación muy fuerte en donde sí tenemos que pensar que hacia dónde va el Estado-Nación, cuáles son sus posibilidades de cambio. Y bueno, el zapatismo lo vio muy claramente, ¿no? Porque además la refundación a la que iban era totalmente posible. No se estaba pidiendo nada extraordinario, ¿no? Más que se les reconozca como sujetos políticos que son los pueblos indios, capaces de generar leyes y de generar proyecto de nación. Y eso no se pudo concretar. Entonces, ¿qué hace el zapatismo o qué hacen autoras como Yasnaya? Pues nos dicen, a ver, las lenguas indígenas durante todo el periodo de la colonia sobrevivieron mucho más que en los 200 años que llevamos de la República. ¿Qué quiere decir eso? Es Yasnaya la que dice, pues las lenguas indígenas se mantienen solo si sus pueblos, los pueblos que las hablan, también se mantienen, ¿no? Y pues no, la fuerza de la industrialización, del progreso, de los megaproyectos, pues es abrumadora, ¿no? Y se tiene esa fantasía de que así vamos a lograr, pues no sé qué, pavimentar todos los campos, ¿no? Que todavía quedan, seguramente. O sea, ¿qué vamos a lograr con con ese modelo de desarrollo? Por ejemplo, tenemos aquí la gran polémica sobre el Tren Maya, ¿no? El tren mal llamado Maya, porque además el Estado-Nación se apropia de todo lo que puede, ¿no? Habla, habla en nombre de una nación como si estuviera hablando en nombre de todos y todas nosotras. Y eso no es cierto. A ver qué hablen los pueblos indios, que digan ellos qué hubieran hecho en vez del Tren Maya, qué tipo de proyecto hubieran desarrollado ahí con el mismo apoyo, miles de millones de pesos, pero no para hacer un tren. ¿Qué hubieran dicho? Ellos pueden decir, son sujetos políticos, pero nadie les pregunta. O sea, la consulta que se les hace no es qué tipo de desarrollo quisieras hacer acá, sino votas que sí o no para un tipo de desarrollo que es el que te está imponiendo el Estado. ¿Quieres o no quieres el tren? ¿Quieres o no quieres la termoeléctrica? ¿Quieres o no quieres lo que sea, ¿no? El aeropuerto. ¿Y por qué no se hace una consulta de veras? A ver qué quiere la gente, qué quieren los pueblos. Porque los pueblos tienen su modelo de desarrollo. Miren, hay que ver un documental que me parece que se llama, Servando, no sé si tú te acuerdas bien, ¿por qué mueren las abejas? ¿O qué le pasó a las abejas? Tiene ese nombre, ¿por qué mueren las abejas o qué le ¿Qué pasó pasó a a las las abejas? abejas? Bueno, es un documental que encuentran en línea, está en YouTube, y es maravilloso porque son comunidades apiarias de Yucatán en pelea
con la gran producción a gran escala de justamente que usan el glifosato y entonces pues las abejas se empiezan a morir, ¿no? Entonces es esa contradicción, ¿no? Lo que vimos ahorita en el texto de Silvia, ¿no? Que ella decía que pasaba entre las feministas y las mujeres indígenas. Una razón alfabetizada, que también es una razón industrializada y que tiene un horizonte de progreso, ¿no? En donde pues el trabajo asalariado, en vez de ser un punto a superar, o sea, esto que voy a decir es muy polémico, ¿no? Pero el trabajo asalariado es encadenar el trabajo a una cadena de esclavitud. En realidad, el proyecto de liberación del trabajo es que el trabajo no sea asalariado, que el trabajo sea algo creativo, que nos dé otras cosas, pero no dinero, porque el dinero, es decir, lo que compra el dinero ya debería de estar garantizado, porque eso se puede. Eso al nivel de desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día a nivel global, se puede vivir sin dinero. Es decir, con una serie de cuestiones básicas que pudieran ser proveídas a toda la humanidad. A lo mejor esto que estoy diciendo, ustedes dicen no puede ser, pero sí, sí puede ser. Porque el capitalismo produce una escasez artificial. O sea, la escasez que tenemos en la modernidad capitalista es producida por el modo de producción capitalista. Nunca la va a superar. Por ahí no vamos a superar la escasez, al contrario. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cada vez hay más personas pauperizadas, precarizadas, migrantes, que no tienen absolutamente nada, mientras pues hay una concentración muy grande por otro lado. Ese es el modelo capitalista y eso funda el modelo de desarrollo, se sostiene en un modelo de desarrollo. Entonces, claro, Yasnaya dice, pues junto con los zapatistas, además Yasnaya lo que dice es que en Oaxaca ellos han estado haciendo eso mucho antes que el zapatismo, es decir, Yasnaya dice, a ver, tiene un texto muy bonito donde dice, ¿qué es el Estado mexicano para mi comunidad? Pues es que lleguen los partidos y hagan su propaganda para que votemos por ellos, o que lleguen los de derechos humanos cuando hay un problema. Eso es el Estado. Más que eso no hay nada. Nosotros hacemos todo. Nosotros hacemos la producción para sobrevivir, nos organizamos para hacer el tequio, nos solidarizamos para todo lo que se necesita, hacemos nuestras fiestas, hacemos todo. ¿Qué hace el Estado mexicano por nosotros? Eso, esas dos cosas, ¿no? Entonces, pues sí son críticas muy fuertes, ¿no? Pero pongámoslas a nuestra altura. O sea, ¿qué hace el Estado mexicano para nosotros, los ciudadanos de las ciudades? ¿Acaso nos preguntan qué edificio de no sé cuántos metros nos van a poner aquí al lado al pueblo de Xoco? No le preguntaron, ¿verdad? Nomás se lo pusieron. La torre esa mítica, ¿no? ¿O acaso podemos decidir en relación a si queremos un parque o un centro comercial o una gasolinera? No, siempre van a ganar las gasolineras y los centros comerciales. ¿No lo vimos aquí en la selva, Sí, pues con Costco, ¿no? donde Jean Robert se encadenó y no, pues no, ¿no? Entonces, pues ahí es donde está, el Estado-Nación está entrampado en todo eso. Y sí tenemos que imaginarnos cómo sería una organización que no se, por eso yo les decía un poco de broma, pero es en serio, ¿no? Cuando el zapatismo dice, vamos a registrar a Marichuy, pero ella es la vocera de un Consejo Indígena de Gobierno, también dice el Consejo Indígena de Gobierno no solo es de indígenas,
O sea, también dijeron, organícense, hagan sus consejos, formen a sus representantes. No nos podemos imaginar una organización mucho más multitudinaria, amplia. No tenemos todos los recursos tecnológicos incluso para hacerlo. Yo digo que sí, ¿no? Pero la intención no es esa. No es democratizar la política, ¿no? O sea, hacer que participemos todos en las decisiones. Mientras que las comunidades a fuerzas lo tienen que hacer así, porque esa es su vida. O sea, la autogestión no es de que digan, ay, somos muy chidos. No, pues es porque si no, no mantienen su vida, ¿no? Entonces, pues sí, el zapatismo dijo, en vez de Aguascalientes y de refundar la Revolución Mexicana y de hacer un estado súper plurinacional, pues mejor nos vamos a hacer nuestros caracoles y nos juntamos con otros caracoles en el mundo, ya sin fronteras, y vemos qué es lo que sale de ahí. Y en eso están, pero están muy asediados, ¿no? También hay que decirlo. Están con paramilitares, están con el narco, están con los partidos ahí que también, o sea, el gobierno, ¿no? Que los está dividiendo, con los programas estos de desarrollo Sembrando vida. ¿no? Que son muy chidos, sembrando vida, pero que en realidad están dirigidos no a las comunidades, sino a los propietarios de la tierra. Por eso el zapatismo dijo ahora, la tierra no tiene propiedad. ¿Nos vamos a estar peleando por un papel? Fíjense qué cosa tan interesante dijeron. El subcomandante Moy dijo, a ver, la tierra no va a crecer. La tierra es lo que hay ahí, ¿no? Esa es la tierra que tenemos. Si la queremos dividir y dividir y dividir para que a todos nos toque un pedacito, pues nos vamos a matar entre todos. Mejor no peleamos por el papel. Y esa tierra que está ahí, la usufructuamos entre todos. No es de nadie. Zapatistas o no zapatistas, dijeron, ¿eh? No crean que esto era nada más para ellos. Era para todas las comunidades indígenas que hoy están peleando por la tierra. Y Moisés decía, pues es que la tierra no va a crecer. Entonces tenemos que encontrar otra manera, ¿no? Para no pelearnos. Por ahí va. Pues muchas gracias, Margarita Millán. Nos dejas Gracias. inspirados. Falta lo que falta, todo, que Falta es la lo que esperanza. falta. Esa es la Así, esperanza. así acaba el libro de Silvia Marcos. Falta lo que falta. Sí. Pues gracias por esta sesión maravillosa. Gracias por esta gran tertulia que duró más, que bueno, porque fue muy rica. Muchas Gracias a usted. gracias, buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Y desde aquí le Gracias, buenas enviamos un gran noches. saludo a Silvia Marcos. Ojalá que vea esta sesión. Y bueno, nos dice que para la siguiente ya estará puesta. Ya está acá. Bien. Ok. Buenas Muy bien. noches, muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias. Gracias a todos por asistir. Gracias por esta hermosa sesión. Gracias a ustedes. Gracias. Bye. Gracias. Buenas noches. Chao. Adiós. Buenas noches.